eligiendo a los candidatos, pagando las campañas. No ocurre en todas partes del mundo. De verdad que no. Este es uno de los pocos lugares del mundo donde sí ocurre. E imaginen esto, el suave resplandor de Laurel Canyon a finales de los 60, donde armonías doradas resonaban las casas de las colinas y el espíritu de la libertad artística se arremolinaba el aire de California. Era un lugar donde nacían leyendas, y entre ellas se encontraban Neil Young y Joni Mitchell. Dos titanes legendarios de la canción que parecían, desde la distancia, ser parte del mismo círculo místico. Pero detrás de la música, se estaba gestando una tormenta. Y ahora, décadas después, Neil Young finalmente ha roto el silencio, revelando la fría y calculada venganza que Joni Mitchell una vez tomó contra él, y desenmascarando el lado más oscuro de la mujer, que el mundo una vez vio como la reina de la belleza poética. Al principio, fue sutil. Los primeros días de sus carreras, Neil y Joni a menudo se encontraban orbitando los mismos escenarios, fiestas y sesiones de estudio. Ambos eran originarios de Canadá. Ambos eran artistas ferozmente independientes. Y ambos tenían fuertes temperamentos enmascarados, tras letras de voz suave. Pero la necesidad de control de Joni y su lengua afilada a menudo chocaban con la naturaleza impredecible y la intensa crudeza emocional de Neil. Si bien compartían respeto mutuo musicalmente, había tensión hirviendo bajo la superficie. Joni veía a Neil como imprudente e impulsivo. Neil, por otro lado, encontraba a Joni fría, calculadora y obsesionada con la imagen. La admiración mutua lentamente dio paso a la distancia y luego a algo mucho más frío. Los fans de Neil se sorprendieron al escuchar la verdadera historia, una que se susurraba a círculos privados, pero nunca se sacaba a la superficie. Después de un desacuerdo particularmente amargo, a principios de los 90, provocado por una colaboración que salió desastrosamente mal, Joni comenzó una campaña silenciosa para borrar a Neil de su memoria artística. No con gritos, no con peleas públicas, sino con algo mucho más inquietante. Silencio. No lo confrontó, lo desapareció. Uno por uno, cortó los hilos que habían conectado su legado compartido. Lo desestimó públicamente. Su música, entrevistas con desaprobación contenida, pintando su trabajo como errático y juvenil. Cuando los organizadores del festival sugirieron apariciones conjuntas, ella se negó. Rechazó los espectáculos de tributo. Vetó su nombre eventos de mesa redonda. Fiestas privadas de la industria, salía de la habitación si él entraba. No con ira, sino con el escalofrío de una mujer que ya había enterrado un cuerpo. Para los de afuera, parecía desconcertante. Pero para aquellos cercanos a ambos íconos, fue una clase magistral guerra emocional calculada. Joni no se enfureció. Ella borró. Con cada evento que rechazó, cada panel al que se negó, cada comentario pasivo-agresivo que dejó escapar, estaba borrando a Neil de la narrativa que alguna vez compartieron para hacer cosas. Puedo compartir un mensaje. Puedo crear conciencia de que estas cosas existen y demostrar que existen, ganar premios por ello. Y la herida fue profunda. Neil, conocido por su exterior hosco y temperamento impredecible, quedó atónito por el exilio emocional. Lo habían tomado por sorpresa, emboscado por una furia silenciosa que no vio venir. Durante años, mantuvo su confusión para sí mismo, demasiado orgulloso para hablar del congelamiento que lo había dejado huérfano artísticamente por alguien a quien una vez llamó compañero, pero supuró. Y ahora, después de décadas de silencio, Neil ha terminado de fingir que no dolió. Sus ojos, la venganza de Joni no fue ruidosa. Fue glacial. Y eso es lo que la hizo inolvidable. No una tormenta de fuego, sino una lenta congelación que no dejó cenizas, solo hielo. Pero las revelaciones de Neil no se detuvieron ahí. Pintó un retrato de Joni Mitchell que pocos se habían atrevido a hacer. El de una mujer cuya vida romántica era un campo de batalla de corazones rotos y manipulación emocional.
Piensa en el rastro que dejó atrás. Graham Nash, el hombre que la adoraba, quedó destrozado cuando ella abruptamente terminó su compromiso con una sola nota dejada sobre una mesa. Jackson Browne, otro famoso amante, se vio vilipendiado sus canciones y aislado de amigos mutuos después de su separación. Pero también hubo otros, nombres menos conocidos con finales igualmente dolorosos. Leonard Cohen, con quien compartió una breve pero intensa conexión, se marchó supuestamente diciendo que Joni quería amar pero no ser amada a cambio. James Taylor, durante su periodo más oscuro de adicción a la heroína, encontró consuelo temporal sus brazos, pero ella supuestamente lo alejó cuando se volvió demasiado dependiente. El patrón de Joanie parecía claro. Se sentía atraída por hombres torturados, pero cuando su dolor amenazaba con eclipsar el suyo propio, ella desaparecía. Su relación con Warren Beatty fue de corta duración y estuvo llena de tensión. Según los informes, ella se burló de él por ser todo encanto y nada de alma, y terminó las cosas fríamente. Con Sam Shepard, el dramaturgo y actor, las cosas se complicaron aún más. Su enredo emocional se filtró ambas sus obras, pero fue la falta de voluntad de Joni para comprometerse o suavizarse lo que finalmente los separó. Para Joni, el amor era un espejo que sostenía para examinarse a sí misma. Y una vez que el reflejo ya no servía a su arte, se alejaba. Cada romance dejaba atrás a un hombre atónito, magullado o amargado, y una canción que inmortalizaría el dolor. Era brillante. Sí, pero sus compañeros a menudo decían que estaba emocionalmente blindada. Su música vertía su alma. La vida a menudo se retiraba detrás de un muro de intelecto, ingenio y brutal honestidad. La vulnerabilidad, cuando llegaba, era breve y peligrosa. Más de un amante dejó su vida llamándola genio, pero también imposible de amar. Y Neil, que había visto este patrón desarrollarse durante décadas, ya no podía guardar las historias para sí mismo. Vio los restos, la carnicería emocional y el brillo entrelazados. Para él, Joanie no era solo una mujer de fuego artístico. También era el viento frío que soplaba a través de muchos corazones, dejando tras de sí ecos de lo que pudo haber sido. Los conflictos de Joanie no terminaron con sus amantes. Tuvo una disputa mordaz con varios de sus contemporáneos, y no le importó quién lo supiera. Se enfrentó famosamente con Bob Dylan, llamándolo falso y acusándolo de robar toda su personalidad. Una vez dijo que no era más que un plagiario con botas de vaquero. Y a pesar de compartir escenarios el pasado, nunca perdió la oportunidad de socavarlo entre vistas posteriores. La tensión entre ellos sirvió a fuego lento durante años, volviéndose más venenosa con cada indirecta pasiva-agresiva lanzada desde ambos lados. Se burló de Madonna, llamándola oportunista vulgar y acusándola de rebajar los estándares del arte para atraer a los mercados comerciales. Beyoncé fue etiquetada como un producto, no una creadora, mientras que Lady Gaga fue descartada como una máquina de actuación sin alma. Estas no eran solo críticas, eran azotes públicos. Joanie golpeaba con precisión e intención, a menudo desde detrás del velo del arte santurrón. Pero su rivalidad más amarga puede haber sido con Joan Baez. Una vez aliadas el movimiento folclórico, su amistad se deterioró rápidamente durante la década de 1970. Joanie acusó a Baez de complacer el sentimiento político en lugar de mantenerse fiel a la pureza artística. Ella creía que Joan actuaba por causas, no desde el alma. El golpe final, según los informes, se produjo durante una disputa entre bastidores, un festival europeo donde las dos intercambiaron palabras acaloradas sobre autenticidad, traición y ambición. Después de eso, nunca volvieron a compartir un escenario. Los conflictos de Joanie tampoco se limitaron a las estrellas de su era. La década de 2000 tuvo una pelea muy pública con el Salón de la Fama del Rock and Roll, llamando a la institución un circo de club de niños y negándose a asistir a las ceremonias de inducción durante años. También rompió lazos con múltiples colaboradores a lo largo de las décadas, productores, fotógrafos, incluso antiguos amigos,
cuando sintió que ya no servían a su visión artística. Estas no eran solo palabras dichas al pasar. Eran cuchillos, palabras destinadas a herir, pronunciadas en entrevistas públicas, fiestas privadas y viajes de prensa. Cada enemistad, cada desaire, cada salida dramática se sumaba al creciente retrato de un artista que quemó casi tantos puentes como construyó. Para Johnny, el conflicto no era una desafortunada consecuencia de la fama. Era parte de la arquitectura de su leyenda. Detrás del glamour, Johnny cargaba una herida de por vida, una que ni siquiera sus letras más poéticas podían ocultar por completo. 1965, antes de que llegara la fama, dio a luz a una hija y, al no poder mantenerla, entregó a la niña a adopción. Fue una decisión que la atormentó cada día de su vida. Johnny apenas había terminado la escuela de arte cuando tomó la desgarradora decisión. ¿Sola? Sin un centavo y abandonada por el padre de la niña, pasó los últimos meses de su embarazo escondida en una casa de huéspedes Toronto, donde la vergüenza de la maternidad soltera todavía era una pesada carga a los ojos de la sociedad. Su guitarra era su única compañera, e incluso entonces no podía ahogar la culpa. Cuando entregó a la bebé, Kelly Dale Anderson, a una agencia de adopción canadiense, se suponía que era una ruptura limpia, pero no lo fue. El fantasma de esa elección la siguió a cada estudio de grabación, a cada autobús de gira y a cada escenario. Canciones como Little Green y River no eran solo melodías inquietantes. Eran gritos velados de una madre que todavía anhelaba a la hija que nunca pudo abrazar. Durante años, mantuvo el secreto enterrado. Ni siquiera sus colaboradores más cercanos, ni David Crosby, ni Graham Nash, sabían de la hija que había entregado. Pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie. Y a fines de los 90, estalló una tormenta mediática cuando la prensa descubrió la identidad de su hija perdida hace mucho tiempo. Su reencuentro en 1997 fue noticia de primera plana, aclamado por los fanáticos como un final de cuento de hadas. Pero dentro del mundo privado de la familia reconectada de Mitchell, la realidad era mucho más complicada. Kelloren Gibb, la hija que había crecido sin su famosa madre, luchó con la abrumadora atención pública y las expectativas. Johnny, aún cautelosa, encontró difícil superar la brecha emocional de décadas. Su relación se deshizo rápidamente. Hubo discusiones, resentimiento y largos silencios. Johnny, acostumbrada al control artístico, encontró casi imposible navegar por las emociones crudas e impredecibles de una hija a la vida real. Kelloren, que había soñado con un reencuentro enriquecedor, cambio se encontró con el muro frío de una mujer marcada por años de culpa y dolor. En entrevistas, Johnny comenzó a hablar menos de curación y más de desilusión. Privado, regresó a su soledad. Pinceles, cigarrillos y música, sus únicos compañeros. Y Neil lo vio todo. Había estado allí, silencio, observando, viendo cómo Johnny vestía su pasado como una armadura, pero nunca se curó realmente de él. La hija que regaló nunca se había ido realmente. Simplemente se había convertido otro fantasma, una vida ya atormentada por demasiados. Ahora que Neil ha hablado, el mito de Joni Mitchell se mantiene cambiado para siempre. Ya no solo la diosa de la poesía folclórica o la musa intocable de Laurel Canyon. Ella emerge como una figura defectuosa y complicada, tan capaz de crueldad como de belleza. Su vida plagada de traiciones, distanciamientos y guerra emocional revela cómo el genio a menudo camina de la mano con el dolor. Pero aquí está el giro. Incluso sus momentos más despiadados, Joni Mitchell siguió siendo una artista que transformó cicatrices en sinfonías. Luchó duro, amó más duro y ardió con una intensidad que atrajo y repelió. Y al final su historia no es solo una de conflicto, es una advertencia de lo que sucede cuando el brillo está cargado con el peso de heridas no resueltas. Las revelaciones de Neil Young pueden sorprender a algunos, pero para aquellos que conocieron a la verdadera Joni, la que está detrás de la poesía y los elogios, no es una sorpresa.
Es un ajuste de cuentas. Su historia es una de contrastes, donde la belleza frágil bailaba junto a una amargura afilada como una navaja, donde la mujer que escribió ambos lados ahora podía, el mismo aliento, alienar a amigos, herir a amantes, y dejar una estela de silencio que resonaba más fuerte que cualquier aplauso. Incluso sus aliados más cercanos la describirían eventualmente como distante, inflexible y envuelta a una protección gélida. Sin embargo, el genio de Joni Mitchell no estaba solo los acordes que tocaba su guitarra o piano. Estaba cómo se atrevió a vivir sin disculparse, incluso si eso significaba hacerse enemigos, incluso si eso significaba estar sola. Hoy, su legado ya no está protegido por el mito poético. Es real, crudo y plagado de contradicciones. Sus triunfos fueron brillantes, sus caídas brutales. Y mientras Neil finalmente corre la cortina, el mundo ve a Joni no como una diosa, sino como una mujer, marcada, complicada e inolvidable.